Sufrir y amar, dos términos que en su aparente antagonismo se ven tan lejanos, se entrelazarán aquí para contar la realidad de su relación. Se sufre en algunos momentos porque se ama, y por amor se sufre. Y esto no es una construcción poética, es la descripción de un mundo que no funciona como nuestro corazón lo desea y nuestra mente lo imagina. ¿Cuántas veces nuestro profundo amor es la línea conductora que nos lleva al dolor? Y aunque hay tipos de amor, ya sea que hablemos del amor filia, ágape o eros, lo importante es que en cada una de estas connotaciones está aquel término que nos vincula, nos destina y nos entrelaza con la vida de otros seres. El amor es la clave de muchas tristezas. Detrás de los llantos de una separación no se derraman lágrimas por la distancia, ni por ya no poder verse o compartir. No, esas circunstancias tienen sentido cuando se ve lo que hay detrás. Se sufre al ver al otro lejos, porque el amor que sentimos es el que nos hace extrañarlo, y en esa carencia, en ese vacío, está el no poder sentir aquello que se ama, el no poder conversar con la amada o el amado, el no poder tener su presencia en nuestra existencia. El sufrimiento de un rompimiento, por ejemplo, está en el amor. Se sufre evidentemente porque se ama. Esto no es nuevo, esto es algo que todos sabemos. Y ejemplo de esto hay muchos. Por ejemplo, el poeta Gustavo Adolfo Bécquer, en aquella rima, dice lo siguiente: asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjuagó su llanto, y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? La pregunta que muchas veces surge en la pena, en el guayabo de ver a ese ser que se ama alejado, el decirse, ¿qué hubiera pasado si yo? Todo ello está motivado por el amor. Y este no es el único caso, y no es ni el primero. Cuando hablamos de un tema tan sensible como la muerte, sabemos que el dolor de la pérdida, el sufrimiento que se padece, está ligado estrechamente con el sentir que nos unía con aquel ser que ese día, en su funeral, bajo el compás de los lamentos, ahora descansa en un cajón. Se llora por amor, porque se pierde al que se amaba. No se asume de la misma manera perder el amor de tu vida que perder a un viejo conocido. Por lo menos, en el sentir de cada uno de nosotros, la muerte no es igual, porque solo la experimentamos cuando mueren otros, no cuando es nuestro turno. La muerte de mamá, a la muerte de alguien al otro lado del mundo, jamás se vivirá igual para todos. Y es precisamente esto lo que hace tan especial, lo que hace verdaderamente simbólico y reconfortante, aquella máxima que dice, Él no morirá mientras haya alguien que lo recuerde con amor. Aquella frase es plena, es hermosa. El amor también vive en los recuerdos. Un poema que trata precisamente este tema es el de Percy Shelley, cuando dice, cuando las suaves voces mueren, su música aún vibra en la memoria. Cuando las dulces violetas enferman, su fragancia se prolonga en los sentidos. Las hojas del rosal, cuando la rosa muere, se apilan para el lecho del amante. Y así en tus pensamientos, cuando te hayas ido, el amor mismo dormirá. El sufrimiento y el amor, pues, están de la mano. ¿Cuántas veces la causa de nuestras penas, de no salir de la cama, de llorar toda la noche,
y de estar triste todo el día, de nuestros traumas, lamentos y miedos, están en la palabra, en los actos de aquellos que amamos, porque así lo sentimos. No nos duele porque sea verdad o no lo que se dice, nos duele porque sea dicha X o Y expresión. No, nos duele porque aquellos que amamos la expresaron. Su daño no está en ellos mismos, sino en lo que sentimos por ellos. Y eso es lo que más nos afecta, porque tal y como dijo Emily Dickinson, en esta corta vida que dura apenas una hora, cuán poco depende de nosotros. En la antigüedad, evidentemente, los hombres también sufrían. No es como si el sufrimiento fuera cosa de hoy, del siglo XXI, o incluso que fuera del auge poético de los romanticistas. Los seres humanos, sin importar su época, lugar de nacimiento y condición social, han sufrido, y aunque la forma de entender un concepto y un sentir como el amor puede cambiar, es indudable que los diferentes pueblos han conocido esas historias fantásticas de amor y de sufrimiento, enmarcadas en diferentes relatos. El autor que hoy traemos, llamado Partenio de Nicea, precisamente se encargó de recopilar esas historias y en ese acto las trascendió a la posteridad. De la vida de Partenio de Nicea es prácticamente nada lo que sabemos. Aún así, los datos que disponemos nos sirven para ubicarlo históricamente, ya que es supremamente importante y bueno, disponemos de uno que otro dato sobre su persona y el contexto de su vida. Pero tampoco podemos esperar mucha información. Según los datos que nos proporciona la Suda, sabemos que nació en el siglo I, antes de nuestra era, y que fue, al parecer, originario de Nicea o Mirlea. La confusión está en problemas administrativos y políticos que la anexión de una ciudad a otra genera, y más cuando los datos sobre aquel momento son tan inexactos. Lo importante para esta narración es que ambas ciudades fueron conquistadas por los romanos en la Tercera Guerra Mitridática, y nuestro autor fue hecho prisionero. Tuvo la fortuna de gozar de la amistad y protección de Cornelio Galo, lo que lo llevó a tener una vida tranquila para un prisionero romano. En el momento de su captura tenía alrededor de unos 18 años, pero ya disponía, al parecer, de una buena fama como poeta, suposición que explica la decisión de Cornelio de aceptarlo bajo su cobijo. Incluso, puede que éste no disponiera de mucha fama, pero su talento lo llevó a ganarse el favor de Cornelio. En Italia, al parecer, gozaría una influencia importante. Macrobio, poeta del siglo IV de nuestra era, pone a Partenio de Nicea como preceptor de Virgilio, ya que según él, este tomaría un verso de Partenio para su poema Geórgicas. Sabemos que se casó con una mujer llamada Arete, que murió antes que él, además de que fue hijo de un tal Hérmipo y Eudora, aunque otras fuentes lo mencionan como un hijo de Hérmipo de Benento y una mujer llamada Teta. Más allá de estos daticos sueltos, es prácticamente nada lo que sabemos de su vida. Hablar de su influencia en la poesía latina es bastante complicado, porque es bastante difícil determinar el alcance de su influencia. Se podría decir que un autor que pasó por la mente del mismo maestro Virgilio es alguien a quien indudablemente se debe tomar en cuenta, pero esto es más especulación y suposición de un autor posterior. Honestamente es un tema muy álgido entre académicos. Algunos, como N.B.C. Crowther, que le siguió la pista a nuestro autor, dice que la influencia de este poeta en Virgilio es prácticamente nula. Por lo menos, lo que sí parece seguro es que fue reconocido por el mundo literario latino como el último poeta alejandrino representante de esa gran escuela que inauguraron Calímaco y Hermesinacte. De sus obras, podríamos decir que prácticamente la totalidad de ellas está enterrada en los años.
pero afortunadamente nos han llegado diferentes noticias de estas por otros autores que las han comentado o las han enunciado. Sabemos que su obra poética fue verdaderamente extensa. Según la Suda, compuso diferentes obras, una elegía titulada Afrodita, así como una consolación por la muerte de su esposa, Arete, a la que dedicó también un encomio. Poseemos además información de otras composiciones suyas, una elegía erótica dedicada al conocido poeta Mitilene, elegias de temas míticos como Leucadias y Antipe, una elegía fúnebre a Bías, un himno a Apolo, un poema en que trataba un motivo mágico, Idolofaises o el conjuro de espíritus en la tradición de Sofrón y Teócrito, otros poemas míticos como Heracles o Íficlo, unas metamorfosis, un poema de despedida, y así podríamos seguir. Lastimosamente, todo esto está perdido en la historia. La única obra que nos ha llegado de Partenio es aquella que le dedicó a su amigo y, al parecer, discípulo Cornelio Galo. Esta es la obra que precisamente traemos para compartirles el día de hoy. La intención y dedicatoria de este trabajo es manifiesta y está como preludio de lo que se va a contar. Dice lo siguiente: de Partenio a Cornelio Galo, con sus saludos. Por creer, Cornelio Galo, que a ti más que a nadie te puede resultar agradable, te envío la presente colección de sufrimientos de amor, que he escogido y dispuesto en la forma más breve posible. Las historias de amor que se encuentran en las obras de algunos poetas, pero que no son narradas allí de forma independiente, podrás encontrarlas en casi todos sus detalles entre estas que te envío, y, al tiempo, poner en versión épicos y elogiacos los motivos que en ellas puedas encontrar adecuados. No las tengas en menos porque estén faltos de ese adorno que tú sueles buscar, ya que las he redactado a modo de pequeñas notas mnemotécnicas, y tal es el servicio que, en mi opinión, te prestarán. Como se ve, la intención de esta obra es claramente manifiesta. No se pretende, como quizás uno pueda suponer, trascender diferentes relatos a la posteridad. Se trata simplemente de una herramienta para los primeros pasos de su discípulo y amigo en el camino del poeta. Sufrimientos de amor, como se titula esta obra, es una colección de relatos, 36 historias de amor en total. Casi todas son de mitología griega, en ocasiones con pretensiones históricas, que de forma muy bosquejada intentan contar diferentes historias. Su propósito es ser una guía para Cornelio Galo, para que éste, inspirado, tuviera siempre temas para sus poemas. De esta obra es relativamente poco lo que podemos decir en términos del análisis intertextual. ¿Es Partenio un mitógrafo o un poeta erótico? La respuesta, por ejemplo, es bastante complicada y continúa abierta. Quizás las dos. La composición de esta obra es bastante dispareja. En unos relatos se extiende con todo el peso de un maestro de la pluma, y en otras nos da un mero bosquejo, aunque esto no es simplemente su culpa. Estas obras se pierden en la historia y no sabemos en qué medida aquel erudito que hizo el excertum o extracto quitó, suprimió u obvió de los fragmentos. Indistintamente de esto, aunque la obra de Partenio esté llena de conjeturas, remiendas, tachones e interpretaciones, no hay que obviar que esta obra genera interés por su valor extraordinario para el estudio de las mitologías griegas y latinas. Además, es un testimonio de la importancia del amor en la historia del pensamiento occidental. Este conjunto de relatos muestra la devoción del amor en la novela griega, recordándonos los pasos de la historia del amor, pero no de cualquier tipo de amor, sino precisamente de ese amor desgraciado, que duele, que tiene elementos como el patetismo, el drama en su apogeo, acompañado de la exacerbación de pasiones y de uno que otro personaje cliché, como la obsesión de un hombre por una mujer
o viceversa. Hasta aquí un pequeño bosquejo de Partenio de Nicea y de su obra, que nos sirve como introducción y contexto sobre lo que nuestro autor quiso contar. En el próximo video traeremos algunas de estas historias, no te lo pierdas. Y si te has quedado hasta aquí y te ha gustado el video, dale me gusta, suscríbete al canal para continuar descubriendo sobre lo perdido en la historia. Y si tienes algo que agregar, déjalo en la caja de comentarios. Recuerda que la bibliografía se encuentra en la descripción del video. Síguenos en nuestras redes sociales y muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.